Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Nuestro compromiso con usted los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, una hora para traer una palabra fresca del cielo, apoyada a través de las Sagradas Escrituras, donde le podamos animar, redarguir, ayudar a ser un mejor y una mejor cristiana. Ese es nuestro interés a través de este su espacio En paz me acostaré. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy, como todos los viernes, estamos hablando acerca de el Antiguo Testamento. Hay temas muy relevantes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen más de 400 referencias del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta parte de la Biblia es muy importante para su edificación y para su crecimiento espiritual. El tema que hemos escogido en esta noche le hemos titulado Borrón y cuenta nueva. ¿De qué vamos a hablar? Lo vamos a ver después de esta palabra de oración. Una vez más, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de traer tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder llegar a muchas personas a través del audio y también a través del video. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Pedimos que los corazones que se hayan dispuestos, Señor, puedan abrirse a lo que tú tienes para cada uno de ellos y que también tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos transmitiendo en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana, y también estamos transmitiendo por medio del video en nuestro perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Borrón y cuenta nueva. Ese es el tema de esta noche. Génesis capítulo 6, versículos 6 al 8 nos dice: cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo: voy a borrar de la tierra todo lo que he creado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Hay algunos aspectos muy interesantes en este primeros 3 versículos que estamos leyendo de Génesis capítulo 6, principalmente porque entre la creación del hombre y el diluvio han pasado aproximadamente unos 1650 años, más o menos, desde Adán hasta Noé. 1650 años después de la creación del hombre, Dios toma una decisión a partir de la maldad tan grande que existía en esa época. Dice que la gente solo pensaba hacer lo malo, el alcance de la maldad humana era demasiado. Y hay algunas expresiones de parte de Dios muy interesantes, como por ejemplo dice que a Dios le dolió haber creado al hombre. Nos dice que Dios se llenó de mucho pesar, que Dios se lamenta de haber creado a la humanidad. Hermano y hermana, Dios no se equivoca. No se trata de que Dios se haya equivocado. Dios hizo lo que tenía que hacer. Recordemos el principio del libre albedrío, que es el hombre el que escoge realmente si quiere obedecer a Dios o no obedecerlo. Dios se lamenta de que la humanidad existente hasta ese momento se ha volcado casi en un 100%, a excepción de 8 personas, a hacer totalmente lo malo. Al puro final del versículo 8 nos dice: pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Entonces no era el 100% del mundo el que estaba contaminado.
habían 8 personas que se mantenían todavía firmes, un grupo pequeño, minúsculo tal vez, pero que se mantenía dentro de los lineamientos establecidos por Dios. Noé y su familia lo que hacen es poner bajo juicio a todos aquellos hombres y mujeres que estaban perdidos en aquella época, y les demostraban a través de su vida piadosa que efectivamente cuando uno de manera voluntaria quiere buscar a Dios, lo puede lograr. Noé fue el único, junto con su familia, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Llega un momento en la época del diluvio, ya por el año 2350 antes de Cristo, cuando Dios dijo hasta aquí. Hermano y hermana, cuando Dios dice hasta aquí, ya no hay absolutamente nada que hacer. Cuando a la vida humana Dios le dice, usted va a llegar hasta aquí es hasta aquí. Dios tiene un término para las cosas, y en el tema de la rebeldía del ser humano, Dios no iba a permitir que esa rebeldía continuara muchísimo tiempo, como está sucediendo hoy en día. Va a llegar un momento en que la rebeldía actual, en la que el mundo está sumido, Dios va a decir no más, se acabó, estoy harto de tanta maldad, de tanta injusticia, de tanto mal comportamiento. Por eso es que estamos claros que existe un punto de no retorno. O sea, el que persiste en rechazar a Dios, va a llegar un momento donde Dios dice se acabó, no hay vuelta de hoja. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios benevolente, Dios es un Dios de brazos abiertos. Eso lo tenemos totalmente claro. Pero Dios no nos va a traer toda la vida. Dios no nos va a estar persiguiendo siempre. Dios no nos va a estar hablando a través de nuestra mamá, a través de nuestro esposo, a través de nuestros hijos. Va a llegar un momento donde Dios va a decir no más, se acabó, te di demasiado tiempo, te di tantos años, te di tantas oportunidades, te hablaron tantas personas y no quisiste escuchar. Por eso es que en el año 2350 Dios decide emitir juicios sobre la humanidad impenitente. La maldad ha llegado a niveles inimaginables. El mundo se ha conducido de una manera tan perversa que Dios dice es imposible poder seguir adelante con ese mundo tan perverso que existe en este momento. Y por eso es que aparece lo que ha llegado a conocerse como el diluvio universal, que es un juicio de parte de Dios para acabar con todo ser vivo que existía hasta ese momento y que no había querido arrepentirse de su vida pecaminosa. Cuando vamos a Génesis capítulo 7, versículo del 10 al 12, encontramos la palabra del Señor cuando nos dice: luego de 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a inundar la tierra. Moisés pasó más de 100 años construyendo el arca y predicando. Con una mano construía y con la otra mano predicaba, para ver si alguna persona quería entrar de manera voluntaria en el arca. Hasta ese momento no se conocía la lluvia. El agua estaba a más o menos 150 kilómetros de distancia de donde Noé está construyendo un arca. Noé está construyendo un barco, por decirlo de alguna manera, a 150 kilómetros de distancia donde está el agua. ¿Cómo iba a hacer Noé para movilizar ese barco hasta las aguas? La gente se burlaba, la gente se reía. Noé, usted está loco. Como exactamente, si cogemos ese ejemplo y hacemos una analogía con nuestra época, la gente hoy se está burlando. ¿Cuál Dios? ¿Cuál va a venir? Eso es mentira. Dicen que viene y no viene. Todo eso es una farsa. Bueno, Noé construía y a la misma vez predicaba. Sin embargo, se acabó. Dios envía el diluvio, empieza el agua a inundar la tierra, y dice la palabra del Señor que eso sucedió cuando Noé tenía 600 años de vida. Por eso es que Noé empieza a construirla allá cuando tenía más o menos 500, y a los 600 es cuando empieza el diluvio. Dice que ese día se reventaron todas las fuentes del mar que está debajo de la tierra. Recuerde usted que hasta la época de Noé no existía la lluvia como tal. La tierra era irrigada de abajo hacia arriba. De ahí era donde la tierra recibía el agua y que permitía el crecimiento de las plantas. Dice que se abrieron las compuertas del cielo. A partir del diluvio empieza a existir lo que usted y yo conocemos hoy
como la lluvia. Sin embargo, Génesis capítulo 7 es muy claro cuando nos dice que la lluvia era torrencial. Llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. Hermano y hermana, no logro imaginar un aguacero que dure 40 días y 40 noches. Era lluvia mañana, lluvia en la tarde, lluvia en la noche, y no era una simple garúa. 8 personas y 45,000 animales fueron encerrados durante un año en una barca, posterior a cuando empezó esa lluvia torrencial de 40 días. El agua subió, según Génesis capítulo 7, un poco más de 7 metros, más alto que el monte más alto que existe en el mundo. Siempre se ha dicho que el monte Everest es el monte más alto que existe en la Tierra. Es un monte que tiene una altura de más de 8.800 metros de alto. Pues nada más imagínense, entonces, sobre esa cumbre, 7 metros más alto subió el agua. ¿Para qué? Para que ningún ser vivo pudiera quedar con existencia. Todos tenían que morir. Los que no estuvieran dentro del arca iban a morir. Génesis capítulo 7, versículo 20 al 23 nos dice: las aguas subieron unos 7 metros por encima de las montañas. Por eso murieron todos los seres vivos que habían en la tierra, las aves, los animales salvajes, los domésticos, los reptiles, todos los seres humanos. Todo lo que existía en la tierra llegó a morir. El tema de la inundación, cuando logramos revisar algunas culturas antiguas, es muy interesante que muchas de ellas registraron una inundación universal. Cada una hace el registro del tema a su modo, pero lo que nos llama la atención es que muchas culturas coinciden que efectivamente en un momento de la historia humana sucedió una grandísima inundación. Por ejemplo, 8 de cada 10 culturas describen que una familia fue favorecida con la inundación, y esa fue la familia de Noé. 7 de cada 10 culturas nos dicen que la familia que sobrevivió lo hizo a través de un barco o una barcaza. Casi todas las culturas hablan de que la catástrofe que se dio en ese entonces fue una inundación de aguas. Casi 7 de 10 culturas le achacan la maldad del hombre a la inundación. Se inundaron las aguas por culpa de la maldad del hombre. Y también dice, en más de 7 de 10 culturas, habla acerca de la preservación de los animales dentro de una barca. Y casi 6 de 10 culturas estudiadas nos dicen que los supervivientes terminaron en la cumbre de una montaña. Ustedes saben que la barca quedó encumbrada en una montaña una vez que las aguas bajaron. Por eso es que es importante cómo también la historia humana ratifica lo que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 7. Hermano y hermana, la Biblia no miente. Ahora, después del diluvio hay aparentemente un nuevo mundo. 8 personas son las únicas que quedan de miles y tal vez millones que existían hasta ese entonces. 8 personas es lo único que va a quedar en todo el planeta. 4 hombres y 4 mujeres. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las 3 mujeres de sus hijos. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta noche: el mundo después del diluvio, ¿será que se erradicó la maldad con la aniquilación de aquellos que no entraron al arca? Porque nosotros podríamos decir, bueno, los únicos buenos eran los que entraron en el arca, los que se quedaron afuera eran los malos y se ahogaron. ¿Será cierto que el mal se erradicó con la muerte de todos aquellos que no pudieron entrar al arca? Usted y yo sabemos la respuesta, hermano y hermana, y la respuesta es no. El mal no se erradicó. Lo que sí tenemos claros es que el diluvio fue un justo castigo de Dios ante la maldad e iniquidad universal de ese entonces. Los hombres y mujeres de ese entonces recibieron juicio divino a través de la inundación de aguas. Pero lo que sí no podemos
asegurar, y sabemos que no es verdad, es que la maldad se erradicara una vez que vino el diluvio, porque las 8 personas que entraron al arca eran tan imperfectas y tan sujetas a pasiones como lo somos usted y yo. Ahora, de lo que sí estamos claros es que a partir del diluvio lo que se da es una segunda creación. Aquellas primeras criaturas que vivieron durante 1650 años ya no existen. Ahora, en Génesis capítulo 9, versículo 1, después del diluvio, Dios bendice a Noé, bendice a sus hijos y les da una instrucción, les da un mandato, una directriz. Dios les dice: quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. Claro, en ese momento lo único que hay son 8 personas. Y Dios quiere que el mundo se pueble totalmente de muchísimas personas. Y esas personas van a nacer a partir de estas 8 personas que fueron los únicos supervivientes del diluvio. Por eso es que Dios continúa con el plan original de bendecir a la humanidad. Después del diluvio, el plan de Dios no cambió. El plan de Dios siempre fue bendecir al ser humano y no cambia con el diluvio. Por eso es que elegir una directriz a Noé y a su familia para que empiecen a procrear y a llenar otra vez la tierra. El diluvio, hermano y hermana, espiritualmente hablando, es un símbolo de la segunda venida de Cristo. Usted lo sabe. Mateo capítulo 24, versículo 38 y 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso decimos que el diluvio es un símbolo de la segunda venida de Cristo. Usted y yo somos ese Noé que estamos construyendo el reino de Dios, pero que también a la misma vez estamos predicando acerca de ese reino. Estamos construyendo y estamos predicando. Le estamos diciendo al mundo que el Señor viene por segunda vez. Estamos diciéndole al hombre y a la mujer que tienen que arrepentirse de su vida pecaminosa y venir a Dios. Sin embargo, exactamente como dice Jesús en Mateo 24, Noé entra en el arca y hasta que vino el diluvio, que es sinónimo de juicio de Dios o símbolo del juicio de Dios, la gente lo entiende. Sin embargo, ya no se podía hacer absolutamente nada. La puerta del arca se cierra, la puerta de la oportunidad de venir a Dios se cierra, hermano y hermana, y después de esto no hay nada que hacer. Usted y yo en este momento nos encontramos ante un próximo diluvio, un juicio de Dios, que no va a ser por agua como lo vamos a ver ahora, sino que va a ser por fuego. Usted tal vez ha oído aquel cuento que dice: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Al principio creíamos que era una broma, que era una mentira. Cuando el lobo venga, ya no va a haber oportunidad de hacer absolutamente nada y vamos a terminar devorados. El problema con la generación de Noé fue que no notara precisamente el momento en que la puerta del arca se cerrara. No era tanto el diluvio, sino que la puerta se cierra y la oportunidad para salvarse totalmente se extingue. Claro, ellos ven que empieza a llover y empieza a llover. Cuando salen corriendo hacia el arca para poder introducirse y salvarse en el arca, ya la puerta se había cerrado, ya no se podía hacer absolutamente nada y los toma por sorpresa. Claro, así también el mundo será tomado por sorpresa, porque la puerta de la gracia, hermano y hermana, se va a cerrar en una hora y en un día que absolutamente nadie lo sabe. Y así como el diluvio se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que el diluvio universal tiene una grandísima connotación espiritual para nuestros tiempos, porque va a suceder exactamente igual. En el momento menos esperado, la puerta del arca se va a cerrar. Se termina la gracia y lo que sigue a continuación es el día de la ira
de Dios, el juicio sobre la humanidad impenitente. Es una lástima, porque igual que en los días de Noé, hoy, hermano y hermana, la gente se sigue burlando de la promesa de la segunda venida de Cristo. La gente piensa que esto es un vacilón, sigue en sus vicios, sigue en sus placeres, sigue en toda su pecaminosidad, cree que esto es un vacilón, que se andan burlando, se andan mofando de la palabra, se burlan de usted, se burlan de mí. Idénticamente, nada más imagínense en la época de Noé, este hombre construyendo un barco y la gente viendo esos soles tan esplendorosos y le decía: Noé, pero eso está loco, ¿cuál lluvia? ¿Cuál agua? Vea la distancia que hay del barco a la proximidad de aguas a 150 kilómetros. O sea, Noé, usted está loco. La gente se burlaba, me imagino que hacía chistes, hacía memes, le mandaba mensajes por WhatsApp a las personas que estaban a su alrededor, diciéndole lo tonto que se veía Noé haciendo lo que estaba haciendo. Noé simplemente estaba obedeciendo. Y hermano y hermana, cuando menos lo esperaban, se cumple la promesa del diluvio. Así será la promesa también de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: tomen en cuenta, dice el apóstol Pedro, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con la promesa que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Y la gente se ríe, y la gente se burla, la gente se mofa, la gente saca chistes, la gente hace memes de la segunda venida del Señor. Sin embargo, hermano y hermana, cuando esto suceda, no va a haber vuelta de hoja. El mundo quedará totalmente pasmada de lo que va a acontecer en esos últimos días. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? El apóstol Pedro continúa diciendo que no es porque Él se lo ha olvidado, o no es porque Él se ha tardado en venir, como algunos se tardan en hacer lo que tienen que hacer. El Señor no ha venido todavía porque su misericordia es grande, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él sabe que su Hijo todavía no se ha encontrado con el Señor, porque Él sabe que su compañero de trabajo todavía no ha venido al Señor, y Él les está dando oportunidad. No ha venido porque se le haya olvidado, no ha venido porque no quiere venir, no ha venido porque todavía estamos en la época de la gracia, y Él todavía está dándole tiempo a ese mundo impenitente, para que el día de mañana nadie delante de su presencia pueda decirle: no me dice espacio, no me dice chance. El Señor le va a decir: mira, perdóname, pero te di demasiado tiempo, me cansé de esperarte y nunca quisiste, siempre continuaste rechazándome mañana, tarde y noche. La última destrucción de la humanidad ya no va a ser por agua. Dios promete a través del arco iris que nunca más iba a destruir al hombre a través del agua. Sin embargo, lo que sí estamos claros es que la última destrucción de la humanidad será por fuego. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículos 5 al 7 nos dice: esa gente, hablando de los que están en continuo rechazo contra Dios, hablando de los que no quieren nada con Dios, dice el apóstol Pedro, esa gente no quiere darse cuenta de que Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo en esa época, pero con ese mismo poder ha dado orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. No se trata del elemento, hermano y hermana, con el que va a ser utilizado para destruir al mundo. Se trata del poder de Dios, porque el mismo poder que Dios tiene para destruir al mundo con agua, como lo hizo en el año 2350 a.C., es el mismo poder que tiene para destruir a la humanidad con fuego. Entonces no es el elemento destructor,
es el poder que Dios tiene para hacerlo, y es un poder que muchos lo pasan por alto. El poder de Dios muchos no lo toman en cuenta, muchos se burlan del poder sobrenatural que Dios tiene, de su omnipotencia, y eso es muy peligroso, porque eso es desconfiar realmente del poder que Dios tiene para hacer todo lo que Él se ha propuesto. Y continúa el apóstol Pedro diciendo: serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen mal. Y eso, hermano y hermana, llegará a suceder en un día no muy lejano. El próximo elemento destructor, el último elemento destructor de la humanidad, será el fuego. Volviendo al tema de procrear a partir de Noé y su familia, de llenar la tierra, es importante que vayamos a Génesis capítulo 10. Este capítulo 10 ha llegado a considerarse como la tabla de las naciones. ¿De dónde viene la humanidad? Todos los seres humanos que hoy existen en el año 2021, ¿de dónde provienen? Provienen de Génesis capítulo 10, provienen de la tabla de las naciones, provienen de todos los sucesores de Noé y su familia. Por eso es que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son los que le dan el origen a todas las naciones de la tierra. De esos matrimonios surgieron 16 nietos, 36 bisnietos, por lo menos 18 tataranietos, y ellos son los 70 descendientes nombrados en Génesis capítulo 10 y componen las 70 naciones principales que existen hoy en día. El mundo entero que usted y yo conocemos está precisamente agrupado en 70 grandes naciones hasta el día de hoy, a partir de todos los que nacieron de Sem, de Cam y de Jafet. Por eso es que dice Génesis capítulo 10, versículo 32, en resumen, hablando de la tabla de las naciones: todas estas son las familias que descienden de Noé, según sus pueblos y sus naciones. Después del diluvio, dice el escritor de Génesis, todas estas familias se esparcieron por todas partes y formaron las naciones que hay en el mundo. Todas las personas que existen sobre la faz de la tierra descienden de estos 70 grandes grupos que aparecen en Génesis capítulo 10 y que son descendientes directos de Sem, de Cam y de Jafet. Hay un personaje muy interesante que queremos en esta noche dilucidar y que tiene un papel muy relevante en esas descendencias de los hijos de Noé, principalmente como descendiente de Cam. Y ese hombre se llamó Nimrod. Nimrod fue nieto de Cam. Dice Génesis capítulo 10, versículos 6 al 9, en la tabla de las naciones, que los hijos de Cam fueron Cus. Cus fue el padre de Nimrod, o sea, Nimrod era nieto de Cam. Y Nimrod llegó a ser el primer guerrero muy famoso, dice Génesis capítulo 10. Con la ayuda del Señor llegó a ser un gran cazador muy valiente. Por eso se hizo popular un dicho que había en el contexto histórico que decía: tan valiente como Nimrod, quien llegó a ser un excelente cazador porque el Señor lo ayudó. Nimrod tiene un significado. Hermano y hermana, los nombres en la Biblia tienen un gran significado. Todos los nombres tienen un valor importante. Y Nimrod quiere decir vamos a rebelarnos. Eso es lo que Nimrod significa. Vamos a rebelarnos. Vea qué interesante. Si por la víspera se saca el día, Nimrod iba a ser un hombre rebelde. Iba a ser el líder de una rebelión. Iba a ser el gobernante de una nación que se iba a rebelar contra Dios. Motivados por Nimrod, esa nación iba a decidir rebelarse. Y ya vamos a hablar de en qué consistía esa rebelión
que se da en el contexto histórico. Ahora, si bien es cierto, Génesis capítulo 10 dice que fue el primer poderoso que hubo en la tierra, no lo dice en el buen sentido, porque Nimrod lo que menos fue es una buena persona, un buen líder, un buen gobernante. Más bien, Nimrod gobierna sobre Babel. Babel quiere decir Babilonia, Babel quiere decir confusión, y Nimrod se convierte en el primer gobernante de Babel y es el que provoca la primer rebelión organizada de los seres humanos en contra de Dios. Hasta que vamos a Nimrod, encontraremos el primer ser humano que recoge a toda una nación, a todas las personas que existían hasta ese momento, y los vuelca a rebelarse contra Dios. No han pasado más de 100 años desde el diluvio cuando aparece Nimrod. Nimrod aparece más o menos 106 años después del diluvio, y es interesante que este hombre vuelca a todos los hombres y mujeres de ese entonces a rebelarse contra Dios. Por eso es que Nimrod fue una ofensa para Dios, y cuando nos dice que era un cazador, es porque él era un cazador de hombres, un guerrero con una gran capacidad para luchar y para matar sin piedad. Todo lo que Nimrod se quería lograr lo obtenía a través de la violencia, a través del odio, a través del daño. Cualquier parecido con nuestra época es mera coincidencia. Hoy hay muchas personas en nuestro mundo haciendo daño, maltratando personas, precisamente a través de la fuerza, a través de la violencia, a través del odio. Y Nimrod es el primer hombre que aparece con esas características. Era un líder, era un gobernante, él movía masas, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Y la primera gran rebelión del ser humano después del diluvio va a ser perpetrada por este hombre. Cuando vamos a Génesis capítulo 10, versículo 9 al 12, nos dice que Nimrod tenía unas ciudades muy importantes que él había fundado, y vamos a ver que estas ciudades, a través de la historia, van a ser grandes enemigos del pueblo de Israel. ¿Y cuáles son esas grandes ciudades o naciones que se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta noche de palabra, en este su espacio En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Hoy estamos desarrollando un tema que hemos titulado Borrón y Cuenta Nueva. En el segmento anterior estuvimos hablando acerca del diluvio y cómo se crea una nueva generación de personas. Podemos decir que es una nueva creación de seres humanos a partir de los hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Sin embargo, nos hemos detenido en este particular a estudiar un personaje muy interesante que apareció 100 años después del diluvio y que se llamó Nimrod, un hombre guerrero, un hombre valiente, un hombre osado, un hombre malo, un hombre que movió masas para generar la primera gran rebelión contra Dios, provocando esto, que muchísimas personas compraran su idea y que también se rebelaran juntamente contra el Señor. Nimrod creó también y fundó muchas ciudades importantes que a la postre llegaron a convertirse en grandes enemigas del pueblo de Israel. Génesis capítulo 10, versículo 9 al 12 nos dice cuáles son esas ciudades que Nimrod funda. Dice la palabra del Señor: las ciudades más importantes de su reino fueron Babel, que usted y yo sabemos que Babel quiere decir Babilonia. También de esa región salió Asur, construyó Nínive. Nínive se terminó convirtiendo en la capital de Asiria. Y también construyó, dice, Rehobot-ir, Kelah y Resén. O sea,
Este hombre Nimrod construyó y fundó ciudades y gobiernos que al final terminaron convirtiéndose en grandes enemigos de la nación de Israel. Es interesante que con Nimrod se menciona primero en la Biblia y se distingue como fundador de Babilonia y también de Asiria, dos grandes enemigos del pueblo de Israel. Si nos detenemos un poquito a hablar acerca de Babilonia, porque Génesis capítulo 10 nos habla de Babel. Babel quiere decir confusión, y por eso es que con el tiempo llegó a hablarse acerca de Babilonia. El término de Babilonia, hermano y hermana, se menciona 287 veces en la Biblia, y usted recordará que Babilonia fue un imperio inmoral, un imperio cruel, un imperio perverso. Nabucodonosor, como rey de Babilonia, arrasa ya por el año 586 con Jerusalén, acaba totalmente con el templo de Salomón, se lleva cautivas a muchas personas y totalmente desaparece lo que quedaba de la nación hebrea. Babilonia siempre se convirtió en un centro mundial para culto de ídolos y representa a todos los enemigos de Dios de todos los tiempos. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el capítulo 18, vemos cómo habla ampliamente acerca de la gran ramera, que quiere decir o significar, hablando acerca de Babilonia. La gran ramera, la madre de todos los placeres de la humanidad. Usted concentra en Babilonia toda la maldad y todas las cochinadas de la tierra. Es interesante porque textualmente se dice que Babilonia es la madre de todas las porquerías de la humanidad. Todo lo perverso y todo lo malo usted lo encuentra en Babilonia. Todas las seducciones, todos los pecados habidos y por haber, usted puede irse a Apocalipsis capítulo 17 y encontrará ahí ampliamente acerca de esta ciudad que, devolviéndonos a Génesis capítulo 10, fue fundada por Nimrod, el primer hombre que se rebela contra Dios. Jeremías capítulo 51, versículo 7, habla también ampliamente acerca de Babilonia cuando nos dice: Babilonia ha sido como una copa de oro en las manos del Señor, una copa que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, por lo cual se enloquecieron las naciones. Babilonia siempre va a ser sinónimo de toda la maldad habida y por haber, pero es una maldad que se va a acabar en un momento dado y específico y establecido por Dios. Toda esta porquería, toda esa inmundicia, todo esto perverso, hermano y hermana, va a llegar a su fin. Babilonia va a ser totalmente arrasada. Es muy importante a través de la Biblia cómo nos advierte el Señor el que usted y yo tenemos que separarnos de Babilonia. Los hijos e hijas de Dios no pueden tener comunión con este gobierno, con esta ciudad y con todas las perversidades y oportunidades de pecado que ofrece la Babilonia que habla la Biblia, símbolo de toda la maldad. Cuando vamos al libro profético de Isaías, en el capítulo 52, versículo 11, nos dice: salgan pronto, dejen sus cadenas de esclavitud, no toquen nada de la inmundicia de Babilonia. Hermano y hermana, esta palabra es para usted y para mí en esta noche. Esa palabra es para los hijos e hijas de Dios. El Señor nos está llamando en esta noche, que nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con la contaminación que ese mundo ofrece. Hay una advertencia, hay una solicitud extrema de cumplimiento obligatorio e inmediato. El Señor dice: salgan pronto, ustedes no tienen nada que ver, exactamente como se le dijo a Lot: salga de Sodoma y de Gomorra, yo voy a destruir todo eso y ahí no va a quedar nada, y el que esté adentro será destruido también. El Señor te dice en esta noche y te hace un llamado para que salgas de todas esas porquerías que el mundo ofrece, porque los hijos e hijas de Dios no tenemos relación alguna con esos vicios y con toda esa maldad que en este momento está abundando en el mundo.
Jeremías capítulo 51 versículo 45 también nos dice: salid de en medio de ella. Hermano y hermana, no se puede beber de la copa que se utiliza para la cena de los ídolos, y tampoco se puede beber de la copa de Dios, o una cosa o otra cosa, y no podemos permanecer en esta ciudad inmunda. Jeremías dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Dios no le está diciendo a los inconversos que salgan. Dios no le está diciendo al hombre y a la mujer que se está perdiendo todos los días que salgan, porque ellos pertenecen a esta ciudad. Ellos le han dado su adhesión a Satanás y por tanto están inmersos en todas esas inmundicias que ofrece el mundo. El Señor le está hablando a su pueblo. El Señor no quiere a su pueblo dentro de esta ciudad y dentro de esa maraña de actividades malignas, porque dice el Señor: salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Así como Sodoma y Gomorra fue consumida, así este mundo también será consumido, y será consumido por fuego. Y el Señor no lo quiere a usted ni me quiere a mí en ese lugar, cuando Él consuma a todas las naciones y cobre todas las facturas de las inmundicias que se han practicado hasta ese momento. Por eso es que Dios le está haciendo una advertencia. Recuerde, hermano y hermana, que en guerra avisada no muere soldado. Si el Señor le está hablando a usted en esta noche, es para que usted reflexione que en qué tipo de actividades tal vez estamos inmersos, que le pertenecen a esa Babilonia inmunda, y que Dios quiere que a partir de hoy usted y yo las dejemos, las eliminemos. El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 11 es claro, es vehemente, es categórico, cuando nos dice: no participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Hermano y hermana, hoy hay muchas actividades, hay muchos accionares, hay muchas situaciones que nos está tratando el mundo de envolver, que no nos generan ningún provecho. Tenemos que buscar todo aquello que nos genere un valor agregado, todo aquello que nos haga ser mejores personas. El apóstol Pablo lo decía: busquen, piensen, mediten en todo lo que sea recto, en todo lo que sea honesto, en todo lo que merezca elogio, en todo lo que sea digno de reconocimiento. En eso piensen, en eso abóquense. En eso es en lo que usted y yo deberíamos estar hoy en día. Pero todo aquello que no causa provecho, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que al final de los finales no nos deja absolutamente nada bueno, es lo que Dios nos está llamando a eliminar de nuestras vidas y a no hacer partícipes de estas situaciones que el mundo está en ese momento también realizando, porque el mismo castigo va a recibir el que la practica, como también aquel que permite, que lo tolera, que se involucra, que está también adentrado en estas situaciones. Entonces, no necesariamente eres practicante de estas actividades inmundas, pero si eres una persona que lo tolera, si eres una persona que lo pasa por alto, si eres una persona que da palmaditas en las manos, entonces, hermano y hermana, te estás volviendo cómplice de este tipo de prácticas, y eso es lo que Dios no quiere que hagas. No participen de las acciones malas, dice el apóstol Pablo, de los que viven en oscuridad, porque estas actividades o estas acciones no traen ningún provecho. Más bien, dice Pablo, háganles ver sus pecados. Es muy peligroso cuando usted y yo, hermano y hermana, tomamos posiciones que no son las que Dios nos ha pedido que tomemos. Dios nos está pidiendo que seamos atalayas, que estemos parados en los muros, viendo todo aquello que viene, y que le avisemos a la humanidad que viene la ira de Dios sobre el mundo. Pero el problema es que muchas veces usted y yo nos volvemos partícipes, nos volvemos tolerantes, nos volvemos personas que dejamos pasar por alto, porque como son nuestros hijos, como son nuestros hermanos, como son nuestros compañeros de trabajo, como es el amor de mi vida, entonces lo dejo pasar. Y el Señor está diciendo en esta noche muy claro: no sea partícipe de estas cosas, más bien háganles ver el error que están cometiendo, porque esa es la misión que usted y yo tenemos que hacer. Salomón lo dice muy claro
en el libro de los Proverbios. Y también Ezequiel es muy claro cuando hace esas advertencias, también en este libro profético. Si usted sabe que una persona está haciendo algo incorrecto y usted no le dice que lo está haciendo mal, hermano y hermana, esa persona es capaz que muera en ese pecado, pero Dios va a demandar esa sangre de usted. Pero si esa persona está haciendo algo incorrecto y usted le dice esa incorrección que está cometiendo, entonces usted habrá librado su alma, aunque esa persona se pierda. En síntesis, usted y yo tenemos una misión, y es hablarle al mundo y decirle las cosas tales y como son. Este tema de esta gran rebelión provocada por Nimrod 100 años después del diluvio, le encontramos en Génesis capítulo 10, versículo 25. Vean qué interesante cuando nos dice: Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, porque fue durante su vida que la gente del mundo se dividió. Es interesante que apenas han pasado 100 años del diluvio y el mundo está caído. El mundo sigue rebelándose contra Dios y no ha mejorado en nada de lo que el mundo era antes del diluvio. Hermano y hermana, no espere, no sea iluso, no crea las mentiras de que el mundo va a mejorar. El mundo no va para bien, el mundo va para mal. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Entonces, olvídese de ese cuento de que ese mundo va a mejorar en algún momento, de que todos vamos a ser hermanos, de que eso va a ser una felicidad, de que todo lo que estamos viendo en ese momento se va a corregir. Al contrario, tiene que cumplirse la palabra del Señor de que el mundo tiene que ir cada vez en deterioro. El mundo cada vez se va a ir perdiendo más. El mundo va a ir a su propia autodestrucción. Entonces, esto no va a mejorar, esto no se va a arreglar, esto no tiene una salida fácil, sino que el mundo tiene que ir empeorando, porque así está establecido en la Biblia que suceda, y eso es parte de los principios de dolores que habla Mateo capítulo 24 y que nos acercan a la segunda venida del Señor. El mundo, hermano y hermana, está pronto a acabar. Todos los días se va autodestruyendo y acercándose al fin de los tiempos. En Génesis capítulo 11 hay un suceso muy interesante que se da por parte del liderazgo de Nimrod y tiene que ver con aquella famosa historia de la Torre de Babel. La primera gran rebelión del hombre después del diluvio es provocada por Nimrod y tiene que ver con la famosa torre que se construye, un zigurat, una torre grande, porque el hombre tiene una clara intención. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 4 nos habla acerca de esto. En ese tiempo, hablando de la época de Nimrod, un siglo después del diluvio, toda la gente hablaba un mismo idioma. Al salir hacia el oriente, encontraron una llanura en la región del Sinar. Los hombres de aquella época no se habían dispersado como Dios le había dicho a Noé que se hiciera, sino que todos estaban recogidos en una misma área geográfica y se fueron todos a vivir a lo que se conoce como la región del Sinar, lo que es hoy en día Babilonia o Mesopotamia. Ahí es donde el hombre, en Génesis capítulo 11, se va a vivir. Dice que un día decidieron hacer ladrillos y cocerlos con fuego. ¿Para qué son los ladrillos? Para construir, como los bloques de concreto que utilizamos hoy en día para las edificaciones. Dice que empezaron a usar ladrillos y emplearon, dice, alquitrán también, o sea, eran las famosas mezclas que se utilizaban para las edificaciones, y tuvieron una idea. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 4. ¿Cuál fue esa idea? Construir una ciudad con una torre altísima que tocara el cielo. Y dicen, así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. ¿Usted se acuerda por dónde empezó la rebelión de Satanás? ¿Qué era lo que Satanás quería que hacer? Dice Isaías, y también lo dice Ezequiel, que la intención de Satanás era subir al monte de Sión, donde mora Dios,
sentarse en el trono de Dios y ser igual a Dios. Bueno, Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 4, nos habla exactamente acerca de eso, que los hombres querían llegar exactamente hasta el cielo y dice, hacer una torre altísima, convertirse en famosos y no moverse de ese lugar. Dice la Biblia que los hombres hablaban un solo idioma. No sabemos cuál era ese único idioma que se hablaba. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el hombre no ha inventado el lenguaje. No existe evidencia alguna de que el hombre sea el inventor de los idiomas. Había un solo idioma y era ese que se hablaba en ese momento. Lo que los hombres están queriendo construir era lo que se conocía como un zigurat. Era exactamente una grandísima torre que iba a llegar, según ellos, hasta el cielo. Un centro unificador, un lugar donde los iba a reunir. Un monumento que simbolizara precisamente una idea en común que iban a tener todos los hombres, y era llegar hasta el cielo, hacerse famosos por medio de esa torre. Ese era el interés que esos hombres tenían de hacer esa edificación. Es muy triste porque en Génesis capítulo 11 vemos la expresión edifiquemos, hagamos. Es el hombre tratando siempre, hermano y hermana, de una franca rebelión contra Dios, haciendo lo que le da la gana. Usted conoce hoy en día muchos hombres y mujeres queriendo hacer lo que les da la gana. Yo voy a hacer, mañana voy a ir a comprar, pasado mañana voy a viajar, voy a tener tantos hijos, voy a estudiar 5 carreras, porque yo puedo, porque soy inteligente, porque tengo el dinero, porque me da la gana. Es ese culto al yo que existe hoy en día, y el hombre se enaltece, el hombre se enorgullece y el hombre se cree dueño de sí mismo y que tiene toda una vida por delante para hacer exactamente lo que él cree que le da la gana. Es muy lamentable cuando vamos a Santiago capítulo 4, el apóstol nos dice en el versículo 13: oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos un año, haremos un negocio y tendremos una gran ganancia. Sin embargo, usted no sabe cómo será su vida mañana. Ustedes son un vapor, dice Santiago, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien usted debe decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en su propia arrogancia, en su jactancia, que es mala. Hoy en día, hermano y hermana, abunda la gente arrogante, la gente jactanciosa. Encontramos muchos muchachos jóvenes, muchas muchachas jóvenes diciendo, tengo apenas 25, 30 años, tengo toda la vida por delante, puedo hacer lo que me dé la gana, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Hermano y hermana, hay que entender lo frágil que es la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Salimos en la mañana de la casa y es muy probablemente que en la noche nos estén velando, porque la vida se ha extinguido. No podemos contar con aquello que no tenemos. Y el problema es que cuando somos orgullosos, cuando creemos que lo sabemos todo, cuando creemos que tenemos la solución de todas las cosas, ese orgullo nos va a impedir reconocer a Dios. Muchas personas llenas de presunción trazan planes, se sienten independientes de Dios y olvidan que la existencia y la salud es muy frágil y muy temporal. No se trata de tener 20 años para presumir que voy a vivir 80. Un accidente de tránsito se lleva la vida de un muchacho de 22, de 23 años. No se trata de ser joven o de ser viejo. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. No podemos contar, hermano y hermana, con aquello que no tenemos. Tonto, dice Lucas capítulo 12, versículo 20, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces no podemos presumir con lo que vamos a hacer o lo que vamos a tener, porque, hermano y hermana, lo único que tenemos es hoy. Los hombres de la época de Nimrod eran arrogantes, eran desafiantes. Hay hombres y mujeres hoy en día que creen que pueden desafiar a Dios, que pueden vivir su vida totalmente a su antojo y que no les va a suceder absolutamente nada, viviendo en aberraciones, torciendo lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, construyamos una ciudad, una torre altísima, que toque el cielo, nos haremos famosos, tendremos, dice, ya no vamos a vivir errantes. Hermano y hermana, esa no era la voluntad de Dios.
Y el problema es la arrogancia, la jactancia, el enaltecimiento, el orgullo del ser humano, pretendiendo que pueda hacer con su vida lo que le da la gana. Entonces viene una respuesta de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 5. El Señor bajó para ver la ciudad y la torre que estaban edificando. Estamos hablando de la torre de Babel. Y dijo, esto lo pueden hacer porque forman un solo pueblo y hablan un mismo idioma. Qué lástima es reunirse un grupo de personas para lo malo. Ojalá la gente se reuniera para cosas buenas, pero siempre las grandes reuniones que se hacen es solo para cosas malas. Entonces dice Dios, esa torre es solo la primera de muchas otras obras que harán. Por eso es que todo lo que el hombre se proponga hacer, lo va a hacer y nadie podrá detenerlo. Precisamente el ser humano de la época de Nimrod era una naturaleza caída, perdida, depravada, no mejores que los antediluvianos. Por eso es que Dios pone una barrera de protección, dice, descendamos, hagamos que hablen diversos idiomas para que no puedan entenderse, y aquí se cumple lo que Dios le había dicho a Noé que hicieran. Tienen que multiplicarse y llenar toda la tierra, no quedarse en un lugar específico que era donde vivían hasta ese entonces. Por eso es que ese lugar se llamó Babel, porque Babel quiere decir confusión. Dios esparció a todos los hombres a través de los diferentes idiomas. Ahora, bendición o maldición. Bueno, el proyecto de construcción se acaba. Todo el mundo tuvo que separarse y reunirse con las personas que hablaban ese idioma. Interesantemente, dentro del propósito de Dios se cumple lo que Dios quería, y era que el mundo se esparciera y que se llenara la tierra. Lo que Nimrod había organizado era una rebelión contra Dios. Se estaba rebelando contra Dios como muchos hombres y mujeres hoy en día, hermano y hermana, se están rebelando. Los antediluvianos no eran tan buenas personas. Los posteriores, como Nimrod y la gente que existe 100 años después, no son tan buenas personas, como no lo son tan buenas personas hoy muchos que abundan en ese mundo y que se encuentran en franca rebeldía contra Dios. Sin embargo, usted y yo sabemos que un día no muy lejano esto se va a terminar, Dios lo va a demandar y el mundo tendrá que sufrir nuevamente la ira de Dios sobre todas aquellas acciones que sean impenitentes, sobre todas aquellas acciones que no hayan sido reconocidas y solicitadas en perdón de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque ella siempre nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de oportunidades, pero también eres un Dios justo. Eres un Dios que en determinado momento va a demandar que se acabe toda ira, toda injusticia, y el hombre tendrá que dar cuentas de todas sus acciones. Señor, nos ha llamado en esta noche a salir de Babilonia, a escapar de toda esta ira que vendrá de parte tuya sobre el mundo, Señor, que se pierde. Que no estemos nosotros involucrados en este tipo de actividades, en este tipo de acciones, sino que nos puedas hallar apercibidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito para que se quede con nosotros, hermano y hermana, en esta su emisora Vino Nuevo Radio. El próximo domingo, 8 de la noche, vamos a estar hablando acerca de un misterio revelado, acerca de los acontecimientos finales. Ya nos estamos acercando a los últimos misterios revelados. Ese próximo domingo corresponde el misterio número 10. Son 11 misterios. Terminamos de ese domingo en 8, pero de una vez le anticipo, de ese domingo en 15 vamos a empezar con el análisis y el estudio del apóstol Pedro. Vamos a hablar de Pedro, Pedro discípulo, Pedro pescador, Pedro apóstol. Así es que desde ya le invito para que estudie la biografía de Pedro. Vamos a estudiar las cartas de Pedro una vez que terminemos estos misterios acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. El que corresponde al próximo domingo tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. Una profecía que aparece en Daniel capítulo 9. ¿Qué son esas 70 semanas escatológicas y por qué tienen una gran relevancia con los acontecimientos del fin del mundo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo? El próximo domingo le invitamos para que nos acompañe en este tiempo de palabra. En esta noche yo lo bendigo, hermano y hermana,
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.